Bueno, chicos, ahora vamos a ver cómo resolvíamos la actividad esta de la propiedad distributiva de la multiplicación. En esta propiedad ya el video se los había hecho yo, pero bueno, vamos a repasar un poquito de qué trataba la propiedad distributiva de la multiplicación. En realidad se llama propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma y a la resta. ¿Sí? Propiedad distributiva de la multiplicación. Acá, multiplicación con respecto a la suma y a la resta. Vamos a cambiar otra vez la letra, le vamos a poner una letra más grande y más bonita. Ahí está. ¿Qué es lo que dice la propiedad distributiva? Distribuir, ¿de qué viene? De repartir. Si yo tengo, por ejemplo, 2 por 5 más 7, yo tengo varias formas de resolver esto. Yo podría decir 2 por 12, porque 5 más 7 es 12, resolví el paréntesis, y eso me da 24. Pero también lo podría resolver de la siguiente manera. Yo tengo 2 por 5 más 7. ¿Qué puedo hacer? Puedo distribuir, repartir. Puedo multiplicar el 2 por el 5 más el 2 por el 7. Y ahora vamos a ver en qué casos me sirve esa propiedad. Pero quedaría una cosa así, me quedaría 2 por 5 más 2 por 7. Siempre que yo tengo varias operaciones, si aparece multiplicación y suma, primero se resuelven las multiplicaciones. Entonces me queda, primero resuelvo 2 por 5, después 2 por 7 y por último la suma. 2 por 5 me da 10, más 2 por 7 me da 14 y eso me da 24. Fíjense que de cualquiera de las dos formas obtengo el mismo resultado. Lo mismo pasaría si acá en vez de tener una suma tuviese una resta. 3 por 9 menos 4, aplico propiedad distributiva, me va a quedar 3 por 9 menos 3 por 4. Y eso me va a dar 3 por 9, 27, menos 3 por 4, 12, y eso me da 15. Fíjense que 9 menos 4 es 5, 3 por 5, 15. O sea que está bien que me dé 15. ¿Sí? Ahora ustedes van a decir, ¿y para qué uso la propiedad distributiva? ¿Por qué no resuelvo directamente? Propiedad distributiva yo la utilizo también para simplificar operaciones, al igual que usábamos la asociativa y la conmutativa, pero en este caso para simplificar multiplicaciones. ¿Cómo puede ser? Yo, por ejemplo, puedo tener 3 por 37. Tengo que resolver esa suma. Si yo aplico propiedad distributiva, simplifico el número, van a ver que es mucho más sencillo resolverlo y lo voy a poder resolver mentalmente. Yo puedo expresarlo como 3 por, y en vez de escribir 37, yo lo puedo pensar como 30 más 7. Fíjense que este número, que era el 37, ahora lo escribí entre paréntesis, pero lo desarmé y lo escribí como 30 más 7. Entonces aplico propiedad distributiva y ¿qué me va a quedar? 3 por 30 más 3 por 7. 3 por 30, ¿cuánto me da? 90. Más 3 por 7, ¿cuánto es? 21. Y eso me da un total de 111. ¿Sí? Incluso lo podría hacer, desarmarlo de una forma más fácil todavía. Supónganse que 3 por 30, no me acuerdo cuánto es 3 por 30. Bueno, podría haber hecho 3 por, y en vez de escribir 30, podría haber escrito 10 más 10 más 10 más 7. Y ahí también aplico propiedad distributiva, porque entonces ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3 por 10 más, ¿cuántos 10 tengo? 3 10, entonces lo voy a tener que hacer 3 veces. 3 por 10 más 3 por 10 más 3 por 7. ¿Y eso cuánto me da? Me queda. Acuérdense que siempre resuelvo primero las multiplicaciones. Vamos a correr un poquito para acá. Si no, vamos a achicarlo.
mejor ahí, me va a quedar 30 más 30 más 30 más 21. Y eso me da 30 más 30 me da 60, más 30, 90, más 21, 111. ¿Sí? Entonces lo que me hace la propiedad distributiva, me simplifica una multiplicación. Yo lo puedo expresar como una suma o como una resta. Ahora vamos a ver un ejemplo con una resta. Pero me ayuda a resolver una cuenta de una forma mucho más sencilla, con números que por ahí son más fáciles o que conozco mejor. Vamos a hacer que yo tengo 5 por 29. En vez de escribir el 29 como 20 más 9, también lo puedo escribir como 5 por 30 menos 1. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo me va a quedar eso? Me va a quedar 5 por 30 menos 5 por 1. ¿Y eso cuánto me va a dar? 5 por 30, 150, menos 5 por 1, 5. 150 menos 5, 145. Fíjense qué fácil y qué rápido resolví una multiplicación que por ahí parecía que era bastante más difícil de lo que la pude hacer. Entonces, recordemos, la propiedad distributiva se cumple con respecto a la suma y a la resta. La propiedad distributiva de la multiplicación se cumple con respecto a la suma y a la resta, y me sirve para simplificar operaciones, en este caso operaciones de multiplicar. Bueno, vamos a pasar a resolver el ejercicio. Dice, la multiplicación es distributiva con respecto a la suma, la multiplicación, la división o la resta. Es distributiva con respecto a la suma y a la resta. Ah, yo acá lo abrí mal. Denme un segundito porque lo abrí no para corregirlo, sino para... no para hacerlo, sino para corregirlo. Denme un segundito que lo solucionamos enseguida. Entonces vamos acá, acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agrandar, vamos a poner enviar. Fíjense, de acá es donde yo saco los links para que ustedes puedan resolver. Ese link lo vamos a pegar acá y vamos a ingresar. Debería abrirlo. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Bueno, en este caso fíjense que no me pedía el correo electrónico, me pedía solamente el nombre y el apellido. Nombre y apellido con mayúscula. Ahí está. Bueno, acá teníamos un video que lo había hecho yo, no como el anterior que lo habíamos sacado de YouTube. Entonces, la multiplicación es distributiva con respecto a quién? Con respecto a la suma y a la resta. Esas serían las respuestas correctas. Después dice, si aplico propiedad distributiva a esta multiplicación, ¿cómo me queda? Yo aplico distributiva, fíjense, yo tengo... Bueno, eso sigue apareciendo. 3 por 5 más 4. 3 por 5 más 4. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 3 por 5 más 3 por 4, porque yo este 3 que está multiplicando lo tengo que multiplicar por cada uno de los números que están sumando o restando, en este caso sumando. Entonces me va a quedar 3 por 5 más 3 por 4, y esa sería la opción correcta. Acá, si aplico propiedad distributiva a esta multiplicación, ¿qué me queda? Apliquemos la propiedad distributiva. Teníamos 7 por 15 menos 9. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar
7 por 15 menos, ¿por qué menos? Porque acá es menos, acá era más, pongo más, si es menos, pongo menos, 7 por 9. Bueno, y ahí tendríamos que resolver, ¿sí? Pero acá no nos pide que lo resolvamos, o sea que nos queda 7 por 15 menos 7 por 9. Recuerden siempre respetar el signo. Si es más, sigue siendo más. Si es menos, sigue siendo menos. Dice, si aplico la propiedad distributiva en esta multiplicación, ¿qué me queda? Entonces tengo, fíjense que acá tengo 3 números, pero también puede pasar que yo en la multiplicación, yo ya les había dado un ejemplo de eso, se los había mostrado en este, que teníamos 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me van a quedar? 4 sumas. Me va a quedar 3 por 10, 3 por 10, 3 por 10 y 3 por 100. En este caso me va a quedar, tenemos 13 por 4 más 2 más 1 igual, y entonces ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 13 por 4 más 13 por 2 más 13 por 1. Todos más, porque son todos más. Si en alguno hubiese un menos, ahora vamos a ver un ejemplo, pongo el menos, porque pueden estar combinadas, sumas y restas. En este caso sería todo más, esa sería la opción correcta. Fíjense lo que le decía recién del ejemplo. Vamos a usar un ejemplo, vamos a poner un poco en blanco acá. Vamos a escribir por acá. Si yo tengo 2 por 5 más 3 menos 7. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 por 5 más. ¿Por qué más? Porque acá aparece el signo más. 2 por 3. Y ahora no voy a poner el signo más, porque el signo que le sigue, ¿cuál es? Un menos. Entonces voy a poner menos 2 por 7. Y después ya podría resolver. 2 por 5, 10. Más 2 por 3, 6. Menos 2 por 7, 14. Y eso me va a dar un total de 10 más 6, 16. Menos 14, 2. ¿Sí? Bien, ese ejemplo no lo habíamos visto, ya por lo menos nos queda qué pasa en esos casos. Después dice, en el cálculo 2 por 5 menos 2 por 3 es la distributiva de quién. Fíjense, vamos a escribirlo. Yo tengo 2 por 5 menos 2 por 3. En este caso es al revés, ya está distribuido y yo lo tengo que volver a la forma que estaba originalmente. ¿Cuál es el número que se repite? El 2. O sea que el número que está multiplicando a una resta, en este caso porque hay un menos, es el 2. Entonces me va a quedar 2 por, y abro paréntesis. ¿Y quiénes son los números que se restan? El 5 y el 3. Entonces 5 menos 3. ¿Sí? Fíjense cómo hice la operación o los pasos al revés que lo que hubiera hecho acá. Acá tenía el 3 por 5 más 4, lo expresé como 3 por 4 más 3 por 5 más 3 por 4. Fíjense, ¿cuál es el número que se repite? El 3. O sea que el 3 es el que está multiplicando el paréntesis. Y en el paréntesis, ¿qué va a haber? Una suma entre ¿quiénes? Entre 5 y 4. Bueno, acá el número que se repite es el 2, o sea que es el que está multiplicando. ¿Qué está multiplicando? Una resta, porque acá hay un signo menos, ¿entre quién? Entre el 5 y el 3. Entonces nos quedaría 2 por 5 menos 3. Y esa sería la opción correcta, la 4. Acá, el cálculo 3 por 5 más 3 por 8. Veamos. 3 por 5 más 3 por 8. ¿Cuál es el número que se repite? El 3. 3 por... ¿Qué va a haber adentro del paréntesis? ¿Suma o resta? Suma, porque hay una suma. ¿Entre quiénes? Entre 5 y 8. 3 por 5 más 8. 3 por 5 más 8. Esto es como usar la distributiva al revés, se llama recíproca de la distributiva, pero bueno, no importa el nombre. Lo importante es que a veces la podemos usar en un sentido y a veces la podemos usar en otra, en la distributiva. Depende del caso, que es lo que nos conviene. Después dice, el cálculo 2 por 9 menos 2 por 5 es la distributiva de, bueno, vamos a escribirlo, 2 por 9 menos 2 por 5, el que se repite es 2, por, adentro del paréntesis voy a tener una resta, ¿entre quiénes? Entre 9 y 5.
2 por 9 menos 5. Y esa sería la opción correcta. Y después dice, ¿cómo podemos resolver de forma más sencilla el cálculo 5 por 16? Y acá tenemos que aplicar lo que yo les había explicado hoy. Si yo tengo 5 por 16, ¿qué podría ser? Podría ser 5 por, y el 16 desarmarlo en tantos números como yo necesite. ¿Qué sería lo más fácil en este caso? 10 más 6. Entonces me va a quedar 5 por 10 más 5 por 6. Fíjense que este método ustedes seguramente lo usaban mentalmente sin saber que estaban usando la propiedad distributiva. Es una forma que generalmente nos enseñan a multiplicar cuando somos más chicos, pero no nos dicen qué propiedad estamos usando ni nada, simplemente la usamos. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Nos da 50 más 5 por 6, 30, y eso nos da 80. Pero bueno, acá no nos pedía el resultado, nos pedía simplemente la cuenta. ¿Cuál sería 5 por 10 más 6? 5 por 10 más 5 por 6. Esta sería, fíjense que en vez de ser este pedacito era este pedacito de acá, pero bueno, es lo mismo. Esa sería la respuesta correcta. Acá, el cálculo 3 por 17. ¿Cómo podríamos hacer 3 por 17? Más de lo mismo. 3 por 17 lo podemos escribir como 3 por 10 más 7. 10 más, ¿y eso cómo nos va a quedar? 3 por 10 más 3 por 7. Entonces tendría que ser 3 por 10 más 3 por 7, que está ahí. Y este que ya es el último, 6 por 28. 6 por 28, ¿cómo lo podríamos hacer? 6 por 28 nos queda 6 por 20 más 8, o sea que nos queda 6 por 20 más 6 por 8. 6 por 20 más 6 por 8, que era la primera opción, y ahí nos quedó. A ver, le vamos a dar enviar, a ver cómo nos fue. Crucemos los dedos, que nos hayamos sacado un 10. Y sí, hicimos todo bien, menos mal, otra vez. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que les haya servido esto. Vuelvan a hacer los ejercicios. Cualquier duda se comunican conmigo. Después de hacer esta actividad, yo les voy a poner la actividad con los videos donde les subí. Abajo van a ver que hay un PDF donde hay un desafío que nosotros los profesores de matemáticas les estamos proponiendo. No es de matemática, es algo más como para descontracturar un poco. Y lo que nos gustaría que hagan es que manden un videito haciendo el desafío ese que les estamos planteando, a ver si lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Bueno, nos estamos viendo, espero que me manden los videitos y cualquier duda me consultan. Nos vemos, chau chau.